Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Me presento, Intendente Jefe Hermes Osorio. Para la materia de normatividad de tránsito ambiental y legislación especial, escogí el tema para este video, que es identificar la protección a las comunidades indígenas y el procedimiento aplicable en caso de que cometan una conducta punible. Para el tema de nuestra introducción, podemos decir que la protección de las comunidades indígenas en Colombia pues sí es un tema de gran relevancia, como ya lo hemos visto en medios de comunicación, cuando hay un procedimiento, ahora con el tema de las marchas y protestas donde se ha visto inmersa esta población. Dice que es pues tanto en el ambiente social como legal. Estas comunidades tienen derechos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, que buscan preservar su cultura, su identidad y tradiciones, que yo creo que es para nosotros lo más primordial que tienen pues, las personas, ¿sí? Su cultura, identidad y tradición. Sin embargo, cuando se presentan situaciones en las que un miembro de estas comunidades indígenas comete una conducta punible, un delito, como está tipificado en el código, el procedimiento para su intervención debe tener se debe tener en cuenta ciertos principios y normas específicas que garantizan su protección, respeto a sus derechos fundamentales. Frente al marco legal, podemos decir que la protección de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia está respaldada por varias normatividades nacionales e internacionales. Entre las más relevantes se destacan la Constitución Política de Colombia de 1991, la que reconoce los derechos de las comunidades indígenas en su artículo 7, señalando que el Estado debe proteger la identidad, culturas, lenguas de los pueblos indígenas. Asimismo, la Ley 21 de 1991 del Convenio 169 de la OIT. Esta ley ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza a las comunidades indígenas el derecho a la autodeterminación, a manejar sus propias tradiciones y a participar en las decisiones que afecten sus vidas. De igual forma, en el marco legal tenemos la Ley 1071 del 2006, en la cual se regulan los derechos y la protección de los pueblos indígenas en Colombia, estableciendo mecanismos para la preservación de la cultura, territorio y bienestar general, que es lo que se ve en muchos casos por lo que ellos salen a marchar y demás, porque no están respetando ni su cultura, ni su territorio, de dónde son, de dónde nacieron, de dónde tienen sus familias y su bienestar en general. Por eso se vienen muchas veces hasta la ciudad de Bogotá a protestar y a marchar y demás. Pero no podemos desconocer que en los procedimientos de casos de conductas punibles cometidas por los miembros de las comunidades indígenas, el Código Penal colombiano y otras leyes relacionadas no hacen distinción directa en cuanto a la aplicación de sanciones penales por conductas punibles cometidas por estos miembros de las comunidades indígenas. Sin embargo, en estos casos el procedimiento debe ser diferenciado y respetuoso de las particularidades del contexto indígena. Por ejemplo, si los hechos, yo soy indígena pero cometo unos hechos en la ciudad de Bogotá, pues no me aplicaría en este momento mi jurisprudencia indígena, porque estoy fuera de mi territorio, ¿sí? Pero si lo hago, un ejemplo, en el Cauca, donde hay muchas comunidades indígenas, ¿sí? Entonces que yo cometa un delito allá, o lo que nosotros llamamos delitos, pero para ellos puede ser alguna conducta que no vaya contra lo normal, pues en muchos casos lo que hemos conocido es que los amarran a un tal cepo, les dan lo que llamamos nosotros cohete, correa, temas de esos, latigazos y demás. Obviamente pues como quiera de que así es como ellos participan en la manera del castigo. Cuando hablamos del fuero indígena, es una jurisdicción propia. Son las comunidades indígenas que tienen este derecho a ejercer su jurisdicción propia, lo que implica que puedan administrar justicia según sus costumbres y normas internas para ciertos tipos de conflictos. Esto se basa en el reconocimiento de que los pueblos indígenas tienen sistemas normativos propios que deben ser respetados por el Estado. Sin embargo, el fuero indígena no es absoluto, lo que yo les decía ahorita, no es absoluto, aplica siempre y cuando yo esté en mi territorio, ¿sí? Obviamente, si el delito que cometa pues, la persona de la comunidad indígena
es un delito que le cometa a un tercero, como el homicidio, el abuso sexual, el delito de alto impacto social. El fuero indígena no es aplicable. En estos casos el procedimiento pasa a la justicia ordinaria. ¿Sí? Para el procedimiento de captura y procedimiento judicial, en el caso de que un miembro de la comunidad indígena cometa una conducta punible que amerite intervención judicial y el delito no es de la jurisdicción indígena, las autoridades del Estado deben seguir el procedimiento penal ordinario. Este procedimiento incluye la captura. Si la captura es en flagrancia, se puede realizar de manera inmediata, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. ¿Sí? Si la detención es preventiva, si se determina que el delito es grave, el juez puede ordenar la detención preventiva del individuo. Asimismo, obviamente, pues respetando en el total sus derechos, el procedimiento de captura, como está establecido, ¿sí? Que también tendrá derecho a un juicio. En estos casos, el juicio se realizará por la jurisdicción ordinaria, aunque se debe garantizar el respeto por los derechos de la persona indígena, su idioma y su cultura durante el proceso judicial. ¿Sí? Cuando hablamos de protección de los derechos humanos y las garantías procesales, es importante indicar que durante el proceso judicial los derechos fundamentales del miembro de la comunidad indígena deben ser respetados, y entre los que tenemos en sus particularidades, como tal, está los intérpretes. Muchos que hablan una lengua, obviamente, de su comunidad a la que pertenezcan. Entonces se debe traer un intérprete que debe estar siempre, en todo momento en el juicio o en la audiencia donde esté legalizando su captura, para que la persona que no habla español o tiene dificultades con el idioma, se debe proporcionar un intérprete que garantice la comunicación clara durante el juicio o durante la audiencia, pues en este caso. El derecho a la defensa. El miembro de la comunidad indígena debe tener acceso a un abogado defensor que conozca la legislación y las normas aplicables. O sea, no todos los abogados podrían servir como representantes en un caso en el cual se ve inmerso una persona de una comunidad indígena, porque obviamente les exigen, ellos tienen que tener unos estudios, una preparación que tenga que ver y que conozcan de la comunidad y de sus leyes. Que debe tener una revisión de la jurisdicción. En algunos casos los tribunales pueden determinar si el caso debe ser remitido a la jurisdicción indígena o si se debe continuar en la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, en muchos casos que hemos conocido en las vías, cuando vienen los indígenas, un ejemplo, y disculpen, pongo el ejemplo del Cauca, donde se ven las plantas de marihuana en esos sitios que tienen luz y todo el tema, cuando las van a sacar y los capturan a estas personas, obviamente se debe verificar en qué jurisdicción está operando la captura. Si yo la estoy realizando en el Cauca, donde es la comunidad, pues el procedimiento me dice que yo debo entregárselo a la comunidad para que ellos utilicen su jurisdicción propia, su fuero indígena, y apliquen lo que determinen ellos como castigo. ¿Sí? Pero si yo lo cojo fuera de la jurisdicción de donde es esta persona, pues ya me toca presentarlo ante un juez de control de garantías. Obviamente ya dijimos que debe tener un intérprete, que se dé el derecho a la defensa y que pues, revisar lo que yo les indico en este momento, el tema de en dónde está la jurisdicción para eso. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Hay un miembro de la comunidad indígena que ha cometido un delito dentro de su territorio, como es un robo. Si el delito afecta exclusivamente a otros miembros de la comunidad, que también hay que tenerlo claro, mi jurisprudencia o mi fuero indígena me aplica siempre y cuando mi delito sea cometido con otro de mi comunidad o otra persona de la comunidad. Si es una persona que sea de otra comunidad o que no aplique el foro porque es de otra parte, entonces ya habría que sentarse a analizar. Entonces dice que si es un robo, entonces si el delito afecta exclusivamente a los miembros de la comunidad, la jurisdicción indígena puede intervenir y aplicar su sistema de justicia propio, que podría incluir medidas de la restitución de lo robado, o sea, que le devuelvan lo que se le robó a la persona, ¿sí? O sanciones que no impliquen prisión. Como yo les digo, los amarran a un cepo y el castigo es 50 latigazos. ¿Sí? Ese es el castigo que les ponen por lo general en esas comunidades
obviamente estamos respetando su derecho a ejercerlo por pertenecer a esas comunidades. Sin embargo, si el delito que se considere grave, por ejemplo, el rol implica violencia, y se comete contra una persona ajena a la comunidad, las autoridades judiciales colombianas pueden tomar el control del caso y aplicar el procedimiento penal ordinario, pues lo conocemos nosotros, el procedimiento de captura, dentro de las 36 horas antes de las 36 horas de disposición de un juez de control de garantías, obviamente respetándole sus derechos, con sus derechos de capturado, con su acta de buen trato, con su arraigo, donde vamos a darnos cuenta que esta persona pertenece a un pueblo indígena, pero que el delito no fue cometido en este. Por tal motivo lo vamos a dejar a disposición, pero de igual forma que será el juez, o en su momento, el que tomará la determinación si el caso lo remite o no. En estos casos la persona debe ser procesada de acuerdo con las leyes del Estado. Por este caso nosotros tenemos todo lo que es el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que nos indica que debemos hacer. Aunque con la garantía de que se le respeten todos sus derechos fundamentales y su cultura. Obviamente, si yo capturo a una mujer, no sé, de otra cultura en la cual ella diga, no, es que en mi cultura no puedo estar en un calabozo donde hayan otras mujeres, entonces todo eso toca respetar. ¿Sí? Esto es frente al tema que les exponé en este momento. Muchas gracias, profe, muy amable por la atención prestada y doy por terminada mi presentación. Espero que haya quedado un poco claro el tema. Muchas gracias.